días, mi nombre es Manuel López Sandoval, por parte del Departamento de Enseñanza, Investigación y Capacitación CAISAM Estancia Prolongada del Instituto Jalisciense de Salud Mental, y vamos a revisar el día de hoy la guía de contención verbal. Esta información fue obtenida con respecto a varios estudios y consensos de expertos que se realizaron en Estados Unidos. Para comenzar, a modo de introducción, vamos a definir la agitación psicomotriz. Esta es un estado de inquietud motora y tensión mental. Requiere rápida identificación e intervención para reducir la ansiedad del paciente, así como reducir el riesgo de escalación o violencia para el paciente, su entorno cercano o hacia nosotros como personal de salud. Se puede presentar ya sea con actividad motora aumentada o con activación emocional, pero también puede ser acompañada de labilidad emocional, disfunción en diferentes funciones cognitivas. La agitación psicomotriz es una condición comúnmente encontrada en departamentos de urgencias médicas y de urgencias psiquiátricas. Esta guía de contención verbal se evalúa las diferentes causas de agitación psicomotriz, entre las cuales incluyen delirium, enfermedades psiquiátricas, intoxicaciones. Nos vamos a enfocar en el tratamiento de la agitación por enfermedades psiquiátricas y su contención verbal. Encontramos que la agitación psicomotriz en pacientes hospitalizados o externos por igual, se calcula que un 10% de todas las intervenciones psiquiátricas de urgencia se relacionan con periodos de agitación psicomotriz. La agitación se extiende en un continuum amplio de síntomas, como lo podemos ver señalado aquí, de agitación muy leve y agitación muy severa, lo que hace necesaria su identificación temprana para evitar que el paciente tenga escalación. Es importante saber que los protocolos médicos tienen literatura basada en la evidencia y esta se da como la mejor recomendación disponible. En la agitación psicomotriz encontramos una escala que nos va a ayudar a realizar una identificación rápida para así evitar escalación del paciente. Esta escala se puntúa del 1 al 7, en la cual encontramos aquí 1, difícil o incapaz de despertar, 2, dormido, responde al contacto verbal o físico, 3, somnoliento o sedado, 4, en calma, despierto, lo que se considera un nivel de actividad normal, 5, signos de actividad manifiesta física o verbal, sin embargo cede a instrucciones, 6. Extremadamente activo o de forma continua, sin embargo sin requerir restricción. Y el número 7, violento o que requiere restricción. Dentro de los signos y síntomas de agitación psicomotriz se dividen en 3 rubros. El primero, cambios en el comportamiento. Dentro de ellos encontramos actitud combativa, comportamiento inapropiado sin propósito alguno, hiperreactividad a estímulos, incapacidad de permanecer en calma o sentado, gesticulación exagerada, tensión facial y expresión de enojo, contacto visual prolongado o desafiante, aumento en tono de voz, silencio o rechazo a comunicarse, estado emocional alterado, con apariencia de ansiedad, irritabilidad u hostilidad, agresión física o verbal en contra de sí mismo o con personas u objetos de su entorno. Dentro de los otros 2 rubros sintomáticos encontramos cambios cognitivos y cambios físicos. Dentro de los cambios cognitivos encontramos fluctuaciones en el nivel de conciencia. Esto nos llevaría a sospechar de delirium, desorientación temporoespacial, tendencia a la frustración, falta de anticipación de consecuencias, ideas delirantes o alucinaciones, estos 2 últimos en el contexto de enfermedades psiquiátricas conocidas. Cambios físicos, pues podemos encontrar fiebre, escalofríos, taquicardia, taquipnea, sudoración y algún otro signo neurológico. Ahora bien, discutamos, ¿será efectiva la contención verbal o la desescalación verbal? Los métodos tradicionales para tratar pacientes agitados, como las restricciones físicas de rutina, las cuales antes era lo primero que se hacía, ahora han sido sustituidos por actividades o abordajes no coercitivos, en los cuales tenemos que establecer 3 pasos para que una desescalación verbal sea efectiva. El primero es establecer contacto verbal con el paciente, establecer una relación colaborativa y proceder a la desescalación verbal. ¿Qué metas tenemos nosotros para que una desescalación verbal sea efectiva? Lo primero es que la meta sea ayudarle al paciente a calmarse a sí mismo. Desescalar al paciente tiene el objetivo de que el paciente a lo largo del tiempo desarrolle herramientas que le permitan el autocontrol para él mismo desescalarse antes de llegar a violencia. Para iniciar la contención verbal tenemos que contar con 4 primeros pasos. Entre ellos, lo primero siempre es asegurarse que el entorno es seguro.
Lo segundo, ayudar al paciente a manejar su estrés, emociones y mantener el control de su comportamiento. Siempre, en la medida en la que sea posible, evitar el uso de restricción física. Y la cuarta, evitar medidas coercitivas que escalen aún más al paciente. ¿Qué elementos esenciales se necesitan para una desescalación verbal? Lo primero es dirigirse al paciente de forma gentil, relajada, sin embargo con tono confidente, responder al paciente calmado, manteniendo actitud firme ante él, ofrecer al paciente algo para beber, ser flexible en el diálogo, no establecer juicios de valor en cuanto a lo que el paciente debería o no debería de hacer, no buscar confrontar ideas delirantes o razones por las cuales el paciente se encuentre escalado o agitado, usar lenguaje simple y entendible, oraciones cortas y repetirlas cuantas veces sea necesario. Ser honesto y preciso con el paciente. Se tiene que ser claro en comunicarle al paciente que nosotros esperamos que él mantenga su autocontrol y que el personal de la unidad se encuentra para ayudarle a alcanzar ese autocontrol. Asimismo, redirigir la conversación cuando preguntas disruptivas sean hechas por el paciente, parafrasear o repetir lo que el paciente dice, tranquilizarlo o hacerle ver que es entendido por nosotros, usar preguntas abiertas, establecer límites mientras al mismo tiempo se ofrece al paciente oportunidades realistas para mejorar sus síntomas. ¿Cuáles son las 10 reglas básicas para la desescalación verbal? El primero es respetar el espacio personal del paciente, no ser provocativo, establecer contacto verbal, ser conciso, identificar deseos y sentimientos del paciente, escuchar lo que el paciente está diciendo de forma activa, estar de acuerdo o en desacuerdo con el paciente, hacérselo saber, dejar saber las reglas y establecer límites claros, siempre ofrecer opciones y optimismo sin medidas coercitivas, asimismo mantener informado al paciente y al personal. ¿Qué directrices nos señala este consenso para el entorno, personal y la preparación? En cuanto a las recomendaciones del entorno, se recomienda que los muebles sean móviles para un acceso flexible, salidas iguales para el paciente y para el personal, es decir, los consultorios de doble puerta. Esto nos da la capacidad de eliminar rápidamente los muebles creando un entorno seguro. Asimismo, mobiliario fijo para que no pueda ser usado como arma. El sonido, el color de la pared y la temperatura del medio ambiente debe evitarse para minimizar la estimulación sensorial del paciente. Todos los objetos tales como bolígrafos, objetos cortantes, lámparas de mesa y entre otros que puedan ser utilizados como armas deben ser retirados o asegurados. Seguir de cerca los objetos que no se pueden eliminar. Las recomendaciones con respecto al personal apropiado nos marca que el personal tendrá que tolerar la rápida evolución de las prioridades del paciente, es decir, el cambio de prioridades, tolerar e incluso disfrutar de tratar con pacientes agitados. Los pacientes agitados pueden ser provocativos y pueden impugnar la autoridad, competencia o las credenciales del médico o del personal en general. Para trabajar bien con los pacientes agitados, el personal debe ser capaz de reconocer y controlar los problemas de contratransferencia y sus reacciones negativas propias. La habilidad más esencial con la que debe de contar el personal que va a dar una contención verbal debe ser la buena actitud, consideración positiva para el paciente y una capacidad de empatizar. La práctica hace al maestro. Iniciar con pacientes no agitados y solo confrontativos ayudará a que posteriormente se puedan realizar contenciones verbales ya con pacientes agitados. Sin embargo, ante todo esto, siempre lo primero que tenemos que salvaguardar es nuestra integridad, la de terceros, del personal o de los acompañantes del paciente. Esto es, cuando existe ya violencia manifiesta, inminente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero es advertir al paciente que la violencia no es algo aceptable, proponer al paciente una resolución al problema a través del diálogo, ofrecer tratamiento farmacológico a modo de desescalación, informar al personal respecto a requerimiento de restricciones físicas, considerar el acompañamiento de guardias de seguridad listos para actuar en caso de ser necesario. Asimismo, una recomendación clave al momento de abordar el tema de los medicamentos con pacientes que los van a requerir, el objetivo de medicar a un paciente no es para sedarlo, sino para calmarle o ayudarlo a que él mismo se calme. Sin embargo, cuando se indican medicamentos, ofrecer opciones al paciente. El tiempo es esencial, no hay que apresurarnos a dar medicamentos, pero al mismo tiempo que no se demore la medicación cuando veamos que esta es necesaria desde una identificación temprana de agitación psicomotriz que puede escalar a violencia inminente. Por ejemplo, el primer paso no es mencionar
mencionar el medicamento en lo absoluto, sino decir al paciente lo que funciona. Trate de obtener la solicitud de medicamento del propio paciente, o tal vez el paciente podría llegar a tener una mejor idea. Si el paciente no menciona la medicación y quien está dando la contención verbal la cree necesaria, se deberá indicar claramente al paciente que cree que se beneficiaría de la medicación y cuáles son los beneficios que esperamos al momento de ofrecerle una contención farmacológica. Confrontación suave también puede ser útil. Es importante que usted pueda estar tranquilo con el fin de que seamos capaces de hablar. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Estaría usted dispuesto a tomar algún medicamento? Otros ejemplos que se podrían llegar a usar es: tengo que protegerte de herir a alguien más, así que me gustaría que te tomes un medicamento para ayudarte a mantener el control. Entonces el médico dice al paciente: tantas veces sea necesario, le gustaría tomar medicación vía oral o inyectable. Siempre ofrecer las dos opciones al paciente. Claro, si el paciente no tiene violencia inminente y del mismo modo si está tolerando la vía oral. Una recomendación clave es ser optimista y generar expectativas en el paciente, pero de una manera genuina. Dejar que los pacientes sepan que las cosas van a mejorar y que van a estar seguros, que todos trabajamos para bien de su seguridad. Dar plazos realistas para resolver el problema y de acuerdo para ayudar al paciente a trabajar sobre el problema. Ahora bien, ¿es efectiva la contención verbal? Encontramos dentro de una serie de estudios, existe en la librería Cochrane, un metaanálisis que se realizó para saber si era o no era prudente la contención verbal en pacientes que se encuentran con agitación psicomotriz. Dentro de esta revisión que se hizo, los objetivos fueron investigar las técnicas de desescalación en el manejo a corto plazo de la agresión o la agitación debida a psicosis. Se buscó en todos los grupos Cochrane de esquizofrenia. La conclusión es que usar las técnicas de desescalación verbal en pacientes con agresión o agitación inducida por psicosis aparenta ser considerada una buena práctica clínica, pero no cuenta con evidencia suficiente de ensayos clínicos controlados, porque si está un paciente agitado o con violencia inminente, no nos esperaremos a dar una contención verbal si él ya está agrediendo a alguien más. En esos casos se da contención farmacológica de inicio y posterior ya la verbal. Es por eso que no contamos ensayos clínicos aleatorizados, porque no hay grupos control. En otros estudios que encontramos, por ejemplo, dentro de este Journal de Enfermería Clínica, encontramos predictores de desescalación efectiva en pacientes hospitalizados y agitados. Entre ellos, los objetivos fueron explorar los factores que influyen en el uso de desescalación verbal y su éxito en el manejo de conflicto en los pacientes hospitalizados en instituciones psiquiátricas como la nuestra. Este es un estudio retrospectivo de análisis de notas. Por cada paciente, fue una N total de 522, los conflictos o el uso de contención farmacológica durante las primeras 2 semanas de estancia hospitalaria se documentó. En cada turno se registró la frecuencia del uso de desescalación verbal. Se consideraba desescalación efectiva cuando la violencia o el conflicto terminaba. Los resultados fueron bastante prometedores. Se brindó contención verbal a la mitad de los pacientes, un 53%, durante las primeras 2 semanas de estancia hospitalaria. La mayoría de los pacientes experimentó múltiples episodios de agitación, en un 37%. La desescalación fue exitosa en el 60% de los casos. Las intervenciones exitosas redujeron los conflictos y las tasas de agresión entre los mismos pacientes. Los resultados de este estudio proveen soporte para el uso y práctica de desescalación verbal por el personal de enfermería. Proveer al personal entrenamiento basado en evidencia puede mejorar la confianza del personal para aplicar estas técnicas, que es uno de los objetivos en el Departamento de Enseñanza, Investigación y Capacitación. En otro estudio en este realizaron simuladores de desescalación verbal y restricción física para mitigar la violencia en pacientes de un hospital general en el departamento de urgencias. La meta de este proyecto fue mejorar la percepción del personal en cuanto a conocimiento, habilidades, confianza y preparación cuando se maneja pacientes con comportamientos violentos. Se usó simulación interprofesional para evaluar la satisfacción del aprendizaje y la autoconfianza al usar un simulador. Todos los participantes recibieron un entrenamiento individual en técnicas de desescalación. Se les aplicaron pruebas antes y después de recibir entrenamiento y se analizaron usando varios test estadísticos. Asimismo usaron otros test de la Liga Internacional de Enfermería de Estados Unidos, en los cuales se evaluó la satisfacción y autoconfianza con el aprendizaje después de brindada esta capacitación. Los resultados a su vez también son muy prometedores, ya que nos muestra que en comparación entre grupos de enfermería, trabajo social y personal de seguridad, se evaluó con uso de tablas de contingencia ilustradas en las cuales se encontró mejoría significativa en conocimiento, habilidades
habilidades y preparación. La satisfacción del programa fue más en el personal de enfermería, cuidadores de los pacientes y el personal de seguridad. Esto se debe a que son las personas que más están en contacto con el paciente agitado o violento. Entonces, ¿cuál es el orden para intervenir a un paciente en un caso de agitación psicomotriz? El primer paso siempre será la contención verbal, seguido de contención verbal y ambiental, posterior a ello contención verbal, ambiental y farmacológica, finalmente contención verbal, contención ambiental, contención farmacológica y contención mecánica. Esto es con el fin de seguir un protocolo. Sin embargo, en pacientes con riesgo de violencia inminente generalmente tendremos que empezar el protocolo desde acá, que es la contención verbal, ambiental y farmacológica, y en dados casos de violencia manifiesta, agresiones manifiestas, tendremos que empezar con restricciones también farmacológicas y mecánicas. Espero que haya sido de utilidad esta información para todos ustedes en vías de una capacitación continua, esto con el fin de brindar a todos información nueva y generar conocimientos para aplicar este protocolo de agitación psicomotriz y de riesgos de daño que se está llevando a cabo por parte